Bendito sea su nombre. Hermanos y hermanos, que el Señor los bendiga en esta hermosa noche. Para mí es un gran privilegio poder compartir la palabra del Señor aquí en esta congregación, ¿verdad? Aquí con nuestro pastor, hermano Olvan, ¿verdad? El cual es el que él dirige aquí. Yo le llamo aquí Casa de Dios y Puerta del Cielo, ¿verdad? Este lugar, el cual podemos llamarle de esta manera, pero es también parte de la obra de Dios que cada uno de nosotros estamos, hermanos, aquí para poder glorificar el nombre del Señor. Yo me gozo yo cuando en las alabanzas y cuando ustedes están aquí también. Hermanos, es un gozo mirar, hermanos, que ustedes se encuentran aquí con ese deseo, con ese entusiasmo de buscar la presencia de Dios. Aleluya. Ese es, hermano, el deseo que debe de haber en todo cristiano, de buscar siempre la presencia del Señor. Que no se haga algo, hermano, rutinario, sino que sea una expresión espiritual adentro de nosotros para poder nosotros bendecir y glorificar el nombre de Cristo. Aleluya. Vamos a estar considerando la palabra del Señor en Daniel capítulo 10, versículo 12. Allí vamos a estar considerando las escrituras para poder nosotros centrarnos en ese versículo, en ese capítulo 10, versículo 12. Bendito sea el Señor Jesús. Amén, amén, para siempre. Aleluya. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Daniel capítulo 10, versículo 12 al 13. Vamos a estar considerando las escrituras allí. Perdón, hermano Daniel. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, versículo 12 Al leer la palabra del Señor se lee así: honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra así de esta manera, en el versículo 12: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, óigame bien, dispusiste tu corazón a entender humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Quedé allí con los reyes de Persia. Hasta allí, hermanos. Aleluya. Oremos. Vamos a orar. Padre mío, humillamos, Señor Jesús, nuestro espíritu. Humillamos, Señor, nuestra imagen. Humillamos, Señor, nuestro ego. Desechamos, Señor, todo lo que pensamiento contrario al tuyo, Padre. Pedimos, Señor, que tu unción venga, Señor, sobre tu pueblo, Señor. Padre, reprendemos, Señor, todo aquello que se levante, Señor, en el nombre de Jesús. Toda peste destructora, Señor. Reprendemos también al enemigo, Señor, de Persia, Señor. Reprendemos al principado, Señor, también de huestes, Señor, que se levanten, Padre. Ahora, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú hables el corazón ahora, Padre. Necesitamos una palabra de ánimo, de aliento, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Muévete, Señor, ahora, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, reprendemos tu espíritu, todo demonio, todo hechicero, todo brujo, todo satanista que se quiera mover, Padre. Sea reprendido, echado fuera, Señor, de este lugar. Toda enfermedad sea reprendida también en el nombre de Jesús. Todo es posible en el nombre de Cristo. Tu presencia, tu poder se mueva, Jesús. En el nombre de Cristo. Ahora creemos que tú te vas a mover, Padre Santo, por el poder de tu nombre, Jesús. La gloria es para ti, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. La gloria es para ti, Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Pueden tomar sus asientos, hermanos y hermanas, no olvidando de glorificar el nombre del Señor en sus corazones. Hermanos, Daniel, sabemos nosotros, lo conocemos a través de las Escrituras,
que es un hombre lleno de Dios. Amén, amén. Un Así hombre que quería permanecer en la presencia de Dios constantemente. es. Amén. Y Él nos da un gran ejemplo a nosotros, diciéndonos, ¿verdad? Deben permanecer como yo permanezco en la presencia de Dios. Aleluya. Era un hombre, hermanos, que prácticamente él, hermano, estaba constantemente. Óigame, qué lindo este hombre que 3 veces dice la Biblia que oraba. Amén, Y esto, amén. hermanos, nos hace entender que este hombre había un peso espiritual adentro de su vida. Amén, Óigame, amén. por eso también cuando el hombre y la mujer, hermanos, se disponen a buscar de Dios, el enemigo también se dispone también Amén. querer tratar de pararlo, hermanos. Así es, Y esto amén, es lo que amén. vamos a estar nosotros considerando la Escritura, que el diablo quiere a veces, hermanos, parar a la gente, parar a los hijos de Dios. Amén, Y amén. ahora nosotros vamos aquí a estar viendo esto, hermanos. Lo que nosotros tenemos, lo que aquí, hermanos, este hombre de Dios, Daniel, nos está indicando que tenemos una vida espiritual, Amén, tenemos aleluya. una guerra espiritual. Y esto es lo que vamos a hablar, hermanos. También especialmente en el capítulo 10, en el versículo 12, nos habla, hermanos, que tenemos una batalla. Amén, Allí, amén. Daniel tiene una batalla. Amén, amén. Allí, ¿verdad? Entonces, pero él se metía, hermanos, con el Señor. Aleluya. Así es que por lo tanto el hombre o la mujer que esté, hermanos, buscando la presencia de Dios, este hombre, hermanos, no puede ser afectado de Amén, ninguna amén. manera. Así es. Aleluya. Porque busca de la presencia de Dios. Amén. Este Gloria. hombre trataba y buscaba, hermanos, a pesar que estaba en un lugar donde fue llevado cautivo, en ese lugar. Amén. Pero cuando uno, hermanos, es llevado a diferentes lugares, hermanos, déjeme decirle que uno no puede ser cautivo espiritualmente. Puede ser cautivo terrenalmente, pero no en el espíritu. En el Amén, espíritu amén. somos libres nosotros. Gloria, Aleluya. amén, Cristo amén. nos ha dado la libertad a cada uno de Amén, nosotros. hermano. Si estamos en este país, somos nosotros libres en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Hay poder. Y en el esto, hermano, a nombre de nosotros nos hace sentirnos, hermanos, que debemos seguir. Amén. Nos da el gran ejemplo este hombre de Dios. Así es. Aleluya. Así es que por lo tanto, los conflictos que vengan a nuestra vida no deben apartarnos, hermanos. Amén, amén. Si las enfermedades vienen a nuestras vidas, no deben de apartarnos tampoco. Amén, aleluya. Porque tenemos, hermano, al Rey de Reyes. Gloria, aquel que gloria, se mueva gloria. dentro de nosotros. Aquel que Alabado hace sea el sentirnos Señor, que aleluya. tenemos al Hijo de Dios en nuestras vidas. Amén, amén. ¡Qué tremendo! Cuando, hermanos, le fallamos a nosotros, a Dios. Óigame, sentimos que nos desmayamos. Amén. Así es. Y eso uno debe tener conciencia uno. Amén. Amén. Pero este hombre se permanecía, hermanos, en la presencia de Dios. ¿Cuál es la clave de permanecer en Dios? La oración, hermanos. Amén. Aleluya. Este hombre dice que oraba 3 veces. Al orar 3 veces, hermanos, tenía una vida espiritual Amén, amén. en su corazón. Así es. Este mundo se mueve, hermanos, espiritualmente. Amén, amén. Este mundo se mueve, hermanos, en algo que nos atrae, pero no estamos solos. Amén. Aleluya. Daniel era un hombre de Dios. Y déjeme centrarme en esto. Dice: el reino de Dios y las potencias malignas se mueven, hermanos, en los aires. Amén, amén. Este hombre que estaba, hermanos, a punto, hermanos, dice que se puso en su corazón de ayunar 21 días. Aleluya. Óigame, cuando entró, hermano, en ese ayuno, pidiéndole a Dios algo especial, Amén. que Dios le respondiera. Y él mismo dijo en su corazón: no voy a dejar de ayunar hasta que Dios no me responda. Amén. Y se metió, hermano, en ayuno. Y se metió en oración el hombre. Y ahí estaba, hermanos, pero era un hombre que Dios amaba de corazón. Amén. Así es. Imagínense que Dios le diga: yo te amo, eres especial para mí. A cada uno de nosotros que nos diga así: Gloria, son gloria. especiales ustedes. Pues Amén. Daniel era un hombre especial de Dios. Amén. Y amén. entonces, hermano, cuando él estuvo orando, dice la Escritura que Dios escuchó el clamor de este hombre. Aleluya. Pero aquí es donde yo me quiero centrar en esto. Donde, hermanos, la vida espiritual o el mundo espiritual aquí comienza. Dice la Biblia que mientras que Daniel oraba, escuchó el mensaje. Y allí, hermanos, venía el ángel para traer la respuesta. Aleluya. Pero si allí, hermanos, también, antes de llegar a donde estaba Daniel, llegó también el príncipe de Persia. Y detuvo el mensaje allí, no lo dejó pasar.
Y esto es lo que pasa, hermanos, en este mundo espiritual cuando nosotros no buscamos, hermanos, cuando estamos buscando más bien la presencia de Dios. Hermanos, el enemigo quiere detener también la oración de nosotros. Amén, así es. No deja que vengan las respuestas. Uno dice, ¿por qué Dios no me contesta? Y se pone uno a pensar, ¿por qué Dios no nos contesta? Amén, así es. Pero lo que pasa, hermano, que a veces viene el enemigo y quiere, hermanos, detener la respuesta de Dios a nuestra vida. Amén. No debemos desesperarnos como Daniel no se espera. Dice, mas yo voy a estar aquí ayunando, llorando hasta que Dios me traiga esa respuesta. Y eso es lo que nosotros también debemos estar, hermanos, en la misma posición que Daniel estaba. Amén, así En esa posición, hermanos, que él no se movía y no se movía. Óigame, porque sabía perfectamente, que conocía perfectamente a Dios. Él sabía a quién, hermanos, estaba adorando. Él sabía quién era Dios. Amén. Y nosotros debemos saber quién es, a quién servimos. Amén. No lo servimos por religión, no lo seguimos porque nomás nos platicaron de Él, sino que hemos tenido la evidencia del Dios del cielo, que el mismo, hermano, se ha hablado en nuestro corazón a través de las Escrituras. Amén. Y esto es lo que sucede, lo que le estuvo sucediendo a Daniel cuando él estuvo en ese tiempo. Y antes que viniera, antes del tiempo de Daniel, son 605 años que cuando después de la venida de Jesucristo. Pero quiero centrarme aún todavía en esto, el conflicto que a veces nosotros, que hay arriba, hermano, en los cielos, un conflicto espiritual. Y dice uno, ¿por qué no llegan las oraciones? ¿Por qué hay tanta maldad? Hermanos, el mundo espiritual es más real que lo físico. Amén, así es. El mundo espiritual es donde se manifiestan, hermanos, los demonios. Amén. Es también donde se manifiestan las cosas celestiales, es decir, los ángeles. Y nosotros vivimos a veces descuidados. Amén. Y abrimos puertas en diferentes lugares, en la forma de nuestra mente, en nuestro pensamiento, Amén. en lo que miramos, en lo que hacemos. Estamos abriendo puertas nosotros. Amén. Y esto es lo que sucede en la vida cristiana, que el hombre, por eso es que se va alejando de Dios, porque abre las puertas a las cosas del mundo y no a las cosas de Dios. Cuando uno abre las puertas a las cosas de Dios, entonces el hombre empieza a enriquecerse espiritualmente. Gloria. El hombre empieza a llenarse del Espíritu Santo. Amén. Pero el hombre, cuando deja las cosas de Dios, empieza a ser influenciado por el mundo. Así Y el es. diablo solo está esperando Amén. que uno entre al mundo, que uno entre en las cosas terrenales. Hermanos, cuando uno entra allí, el hombre empieza a desviarse Amén. a diferentes lugares. Se van a sus deseos de la carne. Así es. Y empieza uno a cometer cosas que no debía haber cometido. Amén. Y después se anda arrepintiendo el hombre. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? ¿Por qué le falla a Dios? Dice el hombre, cuando el hombre ama a Dios, se arrepiente. Amén. Y cuando el hombre se arrepiente, hermanos, es porque le duele lo que le hizo, Amén, lo que amén, hizo. aleluya. Pero el hombre, cuando no se arrepiente, hermanos, quiere decir que ese hombre necesita convertirse a Cristo. Amén, amén, aleluya. Esto, hermano, lo que pasa, hay miles de personas que buscan a Cristo solo por religión, o solo nada más por hablar, porque tienen conocimiento. Amén, amén. Pero así es. nosotros, como hijos de Dios, debemos buscarle de corazón, Aleluya. de alma, que le duela adentro, Amén, amén. que el hombre sienta que verdaderamente ama a Dios de corazón. Gracias, Que el Jesús. Espíritu de Dios pueda moverse adentro Amén. de usted, que le duela cuando usted comete pecado delante de Dios. Aleluya. Así había profetas, hermanos, que ellos cuando predicaban miraban la multitud que estaban en pecado y le dolía el corazón a aquellos Amén. profetas. Así el hombre, el predicador, el pastor, los hijos de Dios deben de dolerle también Amén, lo que amén. cometen los demás. Así es, Y aleluya. Dios, hermanos, empieza a manifestarse. Dios le va a dar, hermanos, a cada uno de nosotros ese sentir que no debe de hacer Aleluya. adentro de la vida del Amén, hombre. amén. Dios es santo y debemos ser santos Amén, nosotros. aleluya. Debemos de apartarnos de Gloria, todo pecado. gloria. Debemos de apartarnos de todo. Gracias, Jesús. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Amén, así es. ¿Por qué Dios quiere esto? Porque Dios, hermano, nos ama. Amén. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario. Amén, así es. Por eso Él se dio a sí mismo. Por eso Él dijo, sé santo como mi Padre es santo.
Él nos está hablando, el mismo Jesús nos dejó Amén, escrito amén. esto. Gloria, gloria. Y nosotros debemos serlo también. Daniel, el hombre de Dios, el hombre que se mantuvo, hermano, siempre en una posición firme, en una posición de que Dios, hermano, se podría también manifestarse. Qué lindo cuando el hombre busca de Dios y Dios empieza a manifestarse en él. Amén. Qué lindo cuando el hombre empieza, hermano, a sumergirse en la presencia de Dios y Dios empieza a revelarle. Aleluya. Dios empieza a darle sueños. Dios empieza a glorificarse en la persona. Amén. Gloria, Óigame, gloria. Daniel, el hombre Dios empezó a revelarle también el futuro. Amén. Y eso, hermanos, es cuando el hombre está lleno de Dios, cuando el hombre busca de la presencia de Dios. Amén, amén. Y eso es lo que ahora la iglesia tiene que permanecer en esto. Porque, hermanos, tenemos un enemigo Así es. que es poderoso. Y este enemigo, hermanos, Dios permite a veces las cosas, pero mire, este enemigo es poderoso. Pero Cristo es todopoderoso. Amén, Hay mucha diferencia en esto. es, Que Cristo es aleluya. todopoderoso. Amén, Aleluya. amén. Y esto es lo que cambia. Cristo siendo todopoderoso, entonces nos da a nosotros la facultad, la capacidad de ser nosotros, poder, hermanos, lo que Cristo es, implementar el poder de Cristo en nosotros. Por eso dijo Él, yo me voy, pero mayores cosas vosotros hacéis. Aleluya. Ahí lo está confirmando el Señor. Ahí Amén. lo está diciendo Él, que mayores Gracias, cosas nosotros Jesús, alabado vamos a hacer. Aleluya. Gracias, Por eso Jesús. debemos siempre buscar de su Amén. presencia, aleluya. El mundo espiritual que Daniel estaba, hermanos, en ese tiempo, cuando este hombre estuvo en ese lugar, sabemos que Dios empezó a poder enseñarle lo que iba a suceder en el mundo. Pero Daniel era un hombre que estaba, hermanos, mirando lo que estaba sucediendo, lo que iba a venir, el porvenir, lo que iba a venir cuando Cristo viniera. Dios le estaba revelando las cosas aún del futuro. Qué lindo, hermanos, cuando Daniel estaba mirando todo esto, lo que iba a suceder, todos los cambios que iban a venir en el mundo. Amén, amén. Dios Así le es. estaba revelando a él. Y esto es lo que quiere el Señor, revelarnos ahora. Gloria. Que no, lo que Dios quiere, hermano, en nuestra vida, en nuestro corazón, para Amén, poder amén. seguirle a Él. Aleluya. Y eso es lo que quiere el Señor. Gloria. Ahora, entonces podemos ver que este hombre estaba en ayuno y oración. Amén, aleluya. Pero el diablo, hermanos, estaba deteniendo todo esto. Así es. No quería, hermanos, que llegara, hermanos, la respuesta de Dios. Y el Amén. diablo estaba allí, hermanos, luchando, hermanos, en el cielo. Por eso siempre es necesario reprender y atar los potestades de los aires. Amén, Porque, amén. hermanos, ahí es donde está la guerra espiritual, arriba, hermanos, donde se manifiesta, Amén, donde se aleluya. mueven, donde van, hermanos, diferentes lugares. Así es. Y amén, esto es lo amén. que pasa. Y nosotros debemos, hermanos, estar conscientes de esto. ¿Por qué cree usted que aquellos hombres espirituales, según ellos, satanistas, ellos mismos se mueven, hermano, a través del espiritismo? Amén, amén. ¿Por qué? Porque ellos buscan también eso. Miren nomás, qué tremendo, que ellos mismos también ayudan al diablo. Así ¿Y qué está pasando con el cristiano? ¿Cuánto ayuda usted a Cristo? ¿Cuánto ayuda usted para que las fuerzas del diablo sean derrotadas? Las cadenas, hermanos, sean quebradas. Aleluya. ¿Cuánto ayuda? ¿Cuánto ayunamos nosotros si los satanistas duran semanas ayunando y ayunando para que los cristianos sean destruidos, para que los cristianos se mantengan fríos como un hielo? Santo Es lo Dios. que hacen ellos. Amén. Palabra. Pero de Dios. nosotros, hermanos, como creyentes, como hijos de Dios, debemos de buscar su presencia. Amén. Debemos Gloria, ayunar, debemos orar. Es necesario. ¿Por qué, hermanos? Es necesario. Porque no estamos solos. Amén. Hay multitud y millones de demonios que nos ven. amén, ¿Usted cree que aquí no hay demonios? Sí, nos están viendo, Amén, que yo les estoy amén. predicando, que yo les estoy enseñando. Amén, Pero amén. también hay ángeles aquí y Aleluya. está el Espíritu Santo Gloria a también. Dios. Aleluya. Eso es el consuelo del creyente. Eso es el consuelo del cristiano. Aleluya. Que no estamos solos también. La Biblia dice, yo estaré en vosotros y adentro con vosotros. Si el diablo está afuera, pero Cristo está dentro de nosotros. Amén, El aleluya. Espíritu Santo está dentro de Gloria a nosotros. Dios. Así es que por lo tanto, denle la gloria y la honra a aquel que lo merece. Aleluya. Bendito sea su nombre. Para siempre, aleluya. Precioso Gloria a Jesús. Dios.
Alábele, alábele, alábele. Vive, vive, vive porque vive. El conflicto en los cielos, hermano, era tremendo. Amén, amén. Se movía, hermanos, allí el maligno, hermanos, Amén. tratando, hermanos, que no llegara ese mensaje a Daniel. Amén, amén. Daniel era un hombre, hermanos, que no se echó para atrás. Dicen en México, un hombre que no se rajó, ¿verdad? Pero aquí, hermano, era un hombre que se mantuvo de pie. Un hombre, hermano, que estuvo de rodillas allí clamando. Un hombre que no se movió. Un hombre que, cuando era un hombre determinado, hermanos, Amén, que amén. él estuvo allí. Entonces, vamos a ver ahora, hermanos, lo que este hombre estuvo luchando. Aunque sabemos que era un hombre de fe. Si yo les preguntara cuántos son de fe, todos vamos a levantar la mano. Amén, amén. Yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. Amén. Todos vamos a decir así. Pero hermanos, Dios conoce el corazón profundo de Amén, nosotros. amén, Que amén. nosotros, hermanos, tenemos fe, hermanos. Él estuvo ahí en ese lugar peleando esa guerra. Y déjeme decirle algo más. Aleluya. Gloria a Dios. Para siempre. Ahora, esto que sucedió con Daniel era en aquel tiempo. En ese tiempo cuando estuvo él peleando esa guerra. Y entonces ahora vamos a ver una guerra espiritual en el creyente, Amén, amén. en Cristo, en la iglesia. Porque en Efesios nos dice ahí en el capítulo 6, versículo 12. Es una guerra espiritual, hermanos, que tenemos, pero en Cristo. Amén. Se refiere a una lucha del mal. Y esa lucha, fíjese, cuando estaba Daniel, la guerra espiritual era en el cielo. Amén, amén. Todo eso. Pero ahora vamos a ver la guerra espiritual que nosotros tenemos. Es adentro del hombre. Amén. Y esto es lo que vamos a estar considerando también, esta guerra espiritual. Aleluya. Por esa razón Jesucristo, el Hijo de Dios, nos dio, hermanos, capacidades, nos dio la armadura, porque Él sabía perfectamente lo que se estaba aproximando a la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, hermanos, iban a venir, hermanos, posiciones demoníacas que se estaban posesionando en la misma gente. Amén. Y esto es lo que sucede ahora en estos tiempos. La gente está siendo poseída. Cuando Cristo vino, hermanos, dice que cuando lo miraban los demonios, dice que temblaban y salían. Amén, La amén. palabra de Dios tiene poder. Amén, amén, La amén. palabra de Dios tiene todo el poder. Amén, amén. Entonces amén. ni las enfermedades pueden resistir, ni los demonios pueden resistir. Amén, amén. Pero el Señor nos habla y nos enseña, dice que una guerra espiritual que tenemos nosotros ahora es adentro de nosotros. Una lucha que tenemos adentro de nosotros. Amén, amén. Y esta lucha es la que vamos a estar hablando. Una lucha del mal. Una influencia en la vida del creyente. Pero nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Aleluya. Buscamos la victoria de Cristo sobre, hermano, el mal que se levanta a veces contra nosotros. Amén, amén. El creyente, hermanos, tiene que ser lleno de la presencia de Dios. Si no, no va a poder él tener victoria en Cristo. No va a poder Aleluya. tener victoria sobre el mal. Las guerras, hermanos, empiezan adentro de nuestro cuerpo físico. Amén, amén. Es una guerra, hermano, que empiezan a influenciarnos a nosotros. Y nosotros debemos de darnos cuenta que esta guerra empieza, hermanos, adentro de nosotros. Amén, Y amén. por eso es que el hombre se enoja. Por eso es que el hombre, hermanos, empieza a agarrar cosas lo que hay en el mundo. Así es. Y entonces empieza el mismo hombre a llenarse de tanta cosa. Y sobre todo en el pensamiento del hombre. Amén. Por eso uno debe tener mucho cuidado, porque el hombre está presto para ensuciarse, llenarse sus pies de polvo rápido Amén, en su amén. corazón. Y comete muchas fechorías. Así es. Y comete cosas que no debe cometer el hombre. Pero nosotros como creyentes, como cristianos, no debemos, hermanos, estar presto para esas cosas. Gloria, gloria. Si no, debemos ser como Daniel, buscar la presencia de Dios. Y Amén. Daniel no le daba, hermanos, lugar a esas cosas, sino que Daniel se mantenía en oración buscando la presencia de Dios. Pero Cristo, hermanos, nos ha dado mejor armadura todavía. Aleluya. Cristo nos ha dado la armadura a cada creyente. Si usted se da cuenta, allí, hermanos, nos dio primero, fíjese bien, a cada creyente la armadura.
una armadura espiritual de protección contra el mal y sobre los ataques que vienen sobre los cristianos, que el enemigo quiere destruirlo. La maldad quiere invadir el hombre cuando el hombre se es dejado, pero déjeme decirle, pero Cristo nos da la verdad también para poder contrarrestar toda maldad, hermanos. La verdad, hermanos, siempre nos va a liberar de la mentira, del engaño, todo eso. Por eso es que Cristo nos da, hermanos, esta armadura espiritual a todo creyente para protegernos a cada uno. Ay del creyente que quiere ser protegido. Ay del creyente, hermanos, que quiere agarrar esa armadura. Ay del creyente que quiere, hermanos, tomar completamente a Dios de la armadura. En Efesios capítulo 6 nos habla allí, nos dice en el versículo 12 en adelante que debemos ponernos el yelmo ¿verdad? De toda la armadura. Y vamos a leerlo, lo que dice ahí, lo que dice ahí en lo que está hablando allí en lo que Efesios capítulo 6 versículo 6, donde nos habla toda la armadura de Dios. El capítulo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor con el poder de la fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades y contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo. Y luego dice, hermanos, con este siglo, con huestes espirituales de maldad, con las regiones, por lo tanto, tomar toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Y habiendo acabado dicho esto, estar firmes vosotros. Amén, aleluya. Estar firmes vosotros, dice la Escritura. Amén, así. Y allí nos dice, hermanos, en qué debemos estar firmes, con toda la armadura de Dios. Amén. Y así es como el hombre debe estar, hermanos, ceñido con toda la armadura de Dios. Tenemos un enemigo, hermanos, que quiere destruirnos, que quiere nuestras almas, quiere que el alma sea destruida. Amén, así es. Y nosotros no debemos, hermanos, darle ese lugar al diablo. Darle, como dicen por allí, darle ese lugar al enemigo que tome nuestro corazón, nuestra mente. No, hermanitos, debemos nosotros ceñirnos de toda la armadura de la palabra de Dios. Aleluya. Déjeme, le vamos a seguir aquí, porque la Biblia nos habla. Algunas cosas dicen, fortaleceos, cuando dice la Biblia, que debemos ponernos el casco de la salvación. Amén. La palabra de Dios, la que viene siendo la espada del Espíritu. Amén. Y si les digo cada cosa, dice así: el casco de salvación, confiar en Cristo, apagando nuestros pecados. Dice, perdonando nuestros pecados, que somos salvos por gracia. Aleluya. Es una protección contra la condenación. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. La palabra de Dios es el arma poderosa para contra el enemigo. Si nosotros no leemos la Escritura, no vamos a ser poderosos. Amén. Si nosotros no buscamos la presencia, si nosotros no leemos la Biblia, hermanos, vamos a ser, como dicen por allí, weak, flacos, delgados, personas. O sea que no tenemos la armadura de Dios ceñida. Cuando leemos nosotros la Escritura, nos estamos llenando de Cristo. Amén, aleluya. Y cuando nosotros leemos la Biblia, nos estamos llenando del pensamiento de Dios. Y el hombre que no se llena del pensamiento de Dios, le van a venir muchas cosas en su corazón. Así es. Y todo eso, hermanos, lo está apartando de Dios, lo está alejando de Dios. El hombre empieza a buscar las cosas terrenales, físicas. Y entonces dice, ¿qué me está pasando después? ¿Por qué no siento la presencia de Dios? Amén. ¿Qué me pasa ahora? Es que cometió pecado. No solamente adulterio es pecado. La mentira, el engaño es pecado también. Amén. Todo eso, hay muchas cosas que habla la Biblia. En Romanos nos habla allí lo que es el pecado. Y todo eso, hermanos, nosotros a veces vivimos una vida así a veces. Oh, no sé por qué me da una tristeza, pero hermanos, vivimos una vida, hermanos, que nosotros mismos tenemos la maldad aún todavía. Y esa maldad, hermanos, nos aparta de Dios.
Amén, amén. ¿Por qué no sale? ¿Por qué, hermanos, no sale un hombre o una mujer llena del poder de Dios, de la presencia de Dios? Porque aún todavía tiene que limpiarle el corazón y la mente del hombre. Amén, amén, así es. Y eso es lo que sucede. Cuando el hombre y la mujer se mantiene todavía, hay maldad dentro de su corazón. Amén. Dios dice, hermano, que debemos ser santos, debemos ser limpios de la presencia de Él. Aleluya. Si nosotros, hermanos, no limpiamos, seremos una iglesia como la iglesia primitiva. La iglesia, hermanos, donde, hermanos, había milagros, donde la presencia de Dios, hermanos, se movía. Tan solo la sombra de Pedro, hermanos, sanaba a los enfermos. Y tan solo la palabra, hermanos, cuando era pronunciada, era echaba fuera a los demonios también. Y esto es lo que nosotros, la iglesia, tiene que venir, hermano. La iglesia tiene que ser así. Amén, amén. Gloria a Dios. La iglesia debe de ser parecido como Cristo. Amén. La iglesia tiene que ser como Cristo, la imagen misma de Dios, la misma imagen de Dios, la misma figura de Jesucristo, encarnada en la tierra. Tiene que ser esa iglesia, una iglesia, hermano, que es semejante a Jesucristo. Caminando, la gente va a ver el poder de Dios que se manifiesta. Entonces la gente va a venir, porque es el mismo Señor que se manifiesta. Pero si el hombre duerme, si el hombre, hermano, está contaminado, no puede ser. A veces el hombre, hermano, dice, yo soy cristiano, pero blasfema, dice malas palabras. Aún todavía hay algo corrupto dentro de su corazón. Así es, así es. Y eso es lo que pasa a veces. No estamos arrepentidos. Padre mío, por eso, Señor, debemos siempre buscar de Él. Cuando usted y cuando yo buscamos de su presencia, Dios se manifiesta en el corazón. Amén, amén. Así Y es. Dios habla a la vida de cada uno. Amén, aleluya. Sé santo porque yo soy santo. Dios viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, limpia. Porque Dios es limpio. Amén, amén. Y eso es lo que viene el Señor, aleluya. Busquemos de su presencia, hermanos. Busquemos de la gracia de Dios. Gloria, gloria. Bendito sea el nombre de Para Cristo siempre, Jesús. aleluya. Póngase de pie, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Alabado sea Padre Santo de la gloria. Oh Señor, te alabamos, te honramos, te damos la gloria a ti, Señor. Te damos la gloria y la honra. Empiece a alabarle, empiece a glorificarle, empiece a exaltarle. Dale la gloria a Dios, hermanos. Él está viendo todas las cosas. Él lo está escuchando a cada uno. Él conoce su pensamiento. Él conoce su vida. Él conoce cómo está delante de Él. Padre, te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano sobre cada uno. En el nombre de Jesús. Recibe fuego de Dios ahora. Recibe poder. Recibe poder ahora. Recibe. En el nombre de Jesús. Gloria de Dios recibe ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Sana, trae poder, Dios mío. En el poder de su nombre. Oh, Padre mío, conoce este varón, Señor. Tú los conoces ahora, Padre. Bendícele, llénale, Señor. Llena su vida, Señor. Ahora dale gracia y poder, Dios mío. Limpia su corazón, Dios mío. Cambia, Dios mío. En el nombre de Jesús, sana por el poder de Cristo Jesús. No hay nada imposible. No hay nada imposible. Para Dios todo es posible. En el nombre de Jesús. Muévete, Padre. Muévete. Muévete, Espíritu Santo. Aleluya. Tú eres Dios. Tú eres único. Para la gloria tuya, Señor Jesús. Llena, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Para que tú te muevas, Señor Jesús. Porque tú eres Dios que sabe todas las cosas. Bendice, Señor Jesús, a cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Hijo de Dios, porque tú eres digno de toda la gloria y toda la honra, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén. Dios nos bendiga, aleluya. Dele la gloria al Señor. Dele un aplauso. Él se lo merece, Él lo merece. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo de Dios, aleluya.